Hoy os voy a recomendar el que considero el mejor dron para hacer vídeos en YouTube. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Comentar cuál es el mejor dron para hacer vídeos en YouTube es realmente complicado porque la gama de drones actualmente del mercado, sobre todo calidad-precio y tal, cada día van aumentando. Seguramente, si estás buscando un dron de bajo precio, este dron no va a ser precisamente el dron que deberías de pillar. Pero si tienes un presupuesto más o menos amplio y quieres meterte dentro de hacer pequeños planos en tus vídeos de YouTube con drones, pues creo que es uno de los drones más interesantes a la hora de buscarte, ¿no? Sobre todo por una serie de características que ahora voy a comentar. Eso sí, tienes que mirar cuál es la legislación en tu país para saber cómo puedes usar esos drones. Por ejemplo, en España necesitarás tener una serie de cosas que tienes que informarte antes. Así que no te dediques a hacer vídeos con drones así a lo loco si no conoces la legislación en tu país. Primero infórmate y después ya pues puedes echarle un vistazo para comprarte este dron y hacerlo todo legalmente. Bueno, el dron que os voy a recomendar está claro, es el DJI Mavic Pro. ¿Por qué el DJI Mavic Pro? Porque, vamos a ver, tiene una cámara excepcional, todo es excepcional en este dron, ¿vale? Estamos hablando de un dron que cuesta con 3 baterías, su carcasa de transporte, el mando de control, todo tipo de cargadores, o sea, lo básico, porque aunque no te lo compres, ¿vale? Todas esas cosas, al final te lo vas a comprar. Entonces, estamos hablando de un dron que cuesta unos 1.500 euros, no estamos hablando de algo barato, ¿vale? Pero sí es cierto que calidad-precio dentro del mercado a día de hoy es que no hay nadie que le pise. Pero ¿por qué voy a recomendar ese y no, por ejemplo, otro que sea, por ejemplo, de mayor calidad en su cámara, como puede ser el DJI Mavic 4 Pro o puede ser cualquier un Inspire 2? Pues está claro, el DJI Mavic Pro, por lo menos desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, objetivamente hablando, ¿vale? Es un dron que es 100% transportable, ¿vale? O sea, te lo llevas en una maletita pequeñita, que no supera nada, o sea, es muy pequeña y que te da una calidad de vídeo realmente profesional. No estamos hablando de una calidad de vídeo, bueno, no está bien, no, estamos hablando de una calidad de vídeo profesional al 100%, que lo puedes utilizar perfectamente tanto para televisión como que lo puedes utilizar perfectamente tanto en tus vídeos en YouTube. Por supuesto, este dron, vamos a ver, para que te dé las calidades necesarias, pues seguramente no lo vas a poner en modo automático. Las pruebas que estáis viendo ahora mismo en pantalla las he hecho, pero en modo automático, ¿vale? Porque no tenía tiempo y tal, y lo hice de manera rápida, esas tomas. Y esas tomas están hechas en modo automático. La gracia de este dron, la gracia de todos estos drones es controlar a fondo cómo es un modo manual, poniendo la exposición exacta, si vas a volarlo a lo mejor en cierto momento del día, pues a lo mejor comprar algún filtro, etcétera. Pero ahí ya estamos hablando de verdad, para que entendáis que el nivel profesional extremo lo podemos conseguir con este dron, que no os engañe su tamaño, que no os engañe nada. Estamos hablando de un dron realmente excepcional para volar para volar con una cámara realmente profesional. Por lo tanto, para mí, a día de hoy, es el dron que recomiendo para tus vídeos de YouTube. Os voy a dejar aquí también, aquí abajo en la descripción, un vídeo que hice para mi canal principal, Mundo Drone, en el que hablo de este Mavic Pro de manera un poquito más profunda, pero voy a resumir en este vídeo de manera muy rapidita cuáles son los 3 puntos que yo considero que de este dron que sea algo realmente excepcional. Primero vamos a hablar ya en profundidad del transporte. ¿Qué conseguimos? ¿En qué tamaño se nos convierte este dron? Este dron, una vez plegado, y plegarlo son 2 segundos, porque es poner las patas para atrás y las de atrás ponerlas para adelante, así de una manera muy sencillita y además de manera bastante robusta. Yo pensaba que iba a ser menos robusto, pero no, para nada, muy fiable. Pues eso lo vamos a conseguir en 2-3 segundos y se nos va a poner del tamaño de la palma de una mano, ¿vale? El mando de control que tiene es algo realmente bueno, ergonómico, y se nos va a conectar con nuestro smartphone, ya sea Android o iOS. Se nos va a conectar perfectamente y vamos a poder ver el vídeo en primera persona para poder ver lo que está viendo en tiempo real este mando, el dron. Pero el mando de control, cuidado, que no os engañe, vamos a tener ahí todo tipo de información, altura, estado de las baterías, modos en los que estamos volando, etcétera. Y muchos de los botones que tienen en el mando de control están interactuando con nuestro móvil, por lo tanto no vamos a tener que estar muchas veces tocando la pantalla de nuestro móvil, lo cual lo hace todo mucho más simple.
que no os engañe, un mando de control ultra profesional y que te va a dar prácticamente todas las opciones para poder estar tocando nuestro dron en el aire, tanto como su cámara como el propio dron. La segunda característica a destacar, y ya la he comentado un poquito, es su cámara. Es una cámara que en su modo automático ya da resultados realmente espectaculares, pero en su modo manual sinceramente tenemos un gran abanico de opciones para tocar, exposición, diafragma, podemos tocarlo prácticamente todo, y vamos a poder tener escenas realmente buenas. Esta cámara te puede grabar en 4K, te puede grabar en 1080, por supuesto, a medida que vas bajando la resolución, pues puedes ir teniendo más fotogramas por segundo. En 4K pues estaba en 25 o 30 fotogramas por segundo, no lo recuerdo muy bien, y a medida que íbamos bajando, pues sí es cierto que con 1080 vamos a tener más de 60 fotogramas por segundo, con 720, bueno, una burrada, etcétera. Así que eso sí es importante. También hay que decir que no vais a tener zoom cuando estéis grabando en 4K. Y en 1080 sí vais a poder tener zoom en 4K. Bueno, son cositas que son normales a día de hoy, todavía el 4K no está demasiado desarrollado, pero la calidad que te da en 4K, que son todas las imágenes que estáis viendo, para mí son realmente excepcionales, y solamente estoy esperando a poderme poner de verdad en serio a tocar su modo manual, que ya lo he estado trasteando, pero que todavía me falta bastante práctica para poder hacer planos realmente buenos. Y el tercer punto es el precio. Me vais a matar aquí. Pero a día de hoy, siendo sincero, no conozco otro dron que te ofrezca eso. Así te lo digo de claro, no conozco otro dron que te ofrezca esto de la misma forma, con la misma calidad, con la misma... Tenemos un dron con GPS, con control de altura, con una calidad de vídeo grabándolo como viéndolo en primera persona en nuestro móvil excepcional, ni un lag, ni un problema, que se transporta de esa forma y a un precio más o menos asequible. 1.500 euros, lo digo, con 2 baterías, con el cargador múltiple, con el cargador del mechero, con un cargador también de las baterías para una power bank, con repuestos de las hélices, o sea, te estoy hablando con todo, ¿vale? Te estoy hablando porque muchas veces se habla del dron, cuesta 1.200 euros, ya, bueno, pero le comprarás más batería, le vas a tener que comprar lo mínimo que se despache, ¿vale? Pues eso, te lo estoy contando con todo, hasta con la mochila, que es muy importante todo, o sea que no lo descarto. Para mí este dron cuesta 1.500 euros porque todos esos accesorios no son accesorios, son cosas básicas para mí. Entonces considero que a día de hoy no hay nadie que le haga sombra a este dron. Y para el mundo de YouTube creo que es maravilloso, porque su transporte ha hecho y su calidad ha hecho que se vuelvan toda una referencia. Así que nada, solamente deciros un par de cositas malas que tiene este dron, que también es importante. Hay una parte en las patas que se le ve un poquito las gomas por fuera, y eso está claro que con el tiempo se nos va a despeluchar. En fin, hay que cuidarlo con mimo para que eso no ocurra. Y después también algo muy importante es que tiene un clip detrás de la cámara del gimbal, tiene un clip, y tenéis que cuidarlo, tenéis que tratarlo con mucho cuidado, porque el gimbal es bastante frágil, o sea, no le va a pasar nada siempre y cuando lo tratéis con tranquilidad, pero hay que tener mucho cuidado, porque como tú enciendas el dron y se te olvida tener ese clip detrás, es que te vas a cargar el gimbal, ¿vale? Así que por favor, meteros en la cabeza, haceros un checklist en el que primero quitáis ese clip y después encendéis el dron. Y nada, esa es mi recomendación, por lo menos para si estáis buscando un dron para vuestros vídeos de YouTube. Por favor, informaros sobre las leyes en vuestro país para no hacer ningún tipo de ilegalidad. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. ¡Chao!